En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Liturgia de la Palabra. Hoy sábado 5 de febrero del año 2022, sábado de la cuarta semana del tiempo ordinario, la Iglesia en México recuerda a San Felipe de Jesús. El color litúrgico es rojo. Y el día de hoy, por ser el santo mexicano, se hacen dos lecturas. Las lecturas corresponden al ciclo C y las oraciones corresponden a San Felipe de Jesús. En la antífona de entrada tenemos tomada de la carta de los Filipenses, capítulo 2, versículos del 10 al 11. Que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en los abismos, y que toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La primera lectura está tomada del libro de Sabiduría, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Las almas de los justos están en las manos de Dios, y no les alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia, y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio, brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. Esta lectura del libro de Sabiduría es la lectura por excelencia de la misa de exequias o la misa de cuerpo presente para un entierro. ¿De qué habla? Los justos están en manos de Dios. ¿Quiénes son los justos? Aquellos que hacen la voluntad de Dios para con el hermano, para con la comunidad, para con sus trabajos. Ellos son los que están atendiendo la enseñanza y son los que están atendiendo la voz del Padre. ¿Qué es lo que dice esta lectura? Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que habían tenido una vida inútil, que su salida era una desgracia, o sea, simplemente desaparecieron y ya. Sin embargo, los justos están en paz, dice el texto. Pero también pensaban que los sufrimientos que hayan tenido ellos eran sufrimientos por errores que había tenido, por pecados que habían cometido. Y no, eran los que ellos estaban confiados en la inmortalidad, porque van a recibir abundantes recompensas. ¿En qué consiste todo esto? El mismo libro de Sabiduría lo dice. Ellos fueron probados como el oro en el crisol. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros metemos el oro a crisolar? En ese horno, en ese como cono donde el oro se derrite a muy alta temperatura y lo que va saliendo es la escoria. Y la escoria se va retirando.
La escoria es ese desecho que va quedando del oro. Se va retirando. ¿Y qué es lo que queda? El oro puro. Eso es la recompensa que tiene el justo, aquel que pone aquel que pone la confianza en manos del Señor y aquel que confía en la ley del Señor. Los justos están en paz. De la segunda lectura tenemos la carta del apóstol Pablo, o de la carta de Pablo a los Corintios. De la segunda carta, capítulo 4, versículos del 7 al 15. Hermanos, llevamos un tesoro en vasijas de barro, para que se vea que estas fuerzas tan extraordinarias provienen de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en ese mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuesto a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que si la muerte actúa en nosotros y en ustedes, la vida. ¿Y cómo poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura que dice, creo, por eso hablo? Pero también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplica la acción de gracias para gloria de Dios. Palabra de Dios. ¿Qué le está diciendo Pablo a la comunidad de Corintios en esta segunda carta? Muy sencillo. Les está diciendo la fragilidad con la que nosotros llevamos la gracia de Dios. Llevamos un tesoro en vasijas de barro. Nosotros somos esas vasijas de barro y el tesoro que llevamos es la gracia de Dios. Para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria viene de Dios. A pesar de ser tan frágiles, somos capaces de llevar esa gran riqueza dentro de nosotros. Esa gracia del Espíritu de Dios que anida en nuestro corazón, que anida en nuestro interior y nos pone todo tipo de pruebas. ¿Y cuál es la respuesta que debemos de tener? Pablo nos las dice. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Eso es lo primero. Viene la prueba y no debe de venir la angustia. Recuerden aquel pasaje en el que Jesús iba en la barca. El viento y el oleaje eran contrarios y Jesús venía dormido. Los que venían en la barca y en las otras barcas empezaron a gritar porque pensaban que iban a morir. Jesús se levanta, lo despiertan, reprende al viento y reprende al mar. Y luego va y les dice a los que iban en la barca con él, ¿acaso no tienen fe? ¿Acaso no tienen confianza? Eso es de lo que nos habla Pablo, tener confianza en las pruebas y no desesperar. Siempre seremos perseguidos, dice Pablo, siempre seremos perseguidos, pero nunca vamos a ser desamparados. Siempre va a estar quien esté con nosotros y nos guíe. Podemos ser derribados, pero no vencidos. Hay que recordar constantemente las caídas que tenían los cristianos, que tenían los seguidores de Jesús, y cómo es que la comunidad se volvía a levantar y continuaba con la evangelización. Esta carta
nos habla en esos primeros versículos la riqueza para la cual estamos hechos. Somos poseedores y somos transporte de la mayor riqueza que hay, que es el Espíritu de Dios, en un cuerpo frágil. Seamos fuertes y confiemos en el Señor. Del Evangelio tomamos al evangelista Lucas, capítulo 9, versículos del 23 al 26. En aquel tiempo Jesús le dijo a la multitud: si alguien quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga revestido de su gloria y de la del Padre y de la gloria de los santos ángeles. Palabra del Señor. Si alguien quiere acompañarme, que tome su cruz y me siga. ¿Qué es lo que acaba de decir Pablo a los Corintios? Exactamente lo mismo. El sufrimiento, las pruebas, el acrisolamiento de la persona, pero no nada más de la persona en la fragilidad, también el acrisolamiento de la fortaleza del espíritu que él lleva dentro. ¿Qué tan fortalecidos estamos en nuestra fe? ¿Qué tan fortalecidos estamos en la creencia en que el Espíritu de Dios nos va a ayudar? ¿Qué tan fortalecidos estamos en el Evangelio que Jesús nos enseñó y nos mostró? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? El que quiera conservar su vida para sí mismo la va a perder. Se trata de que trabajemos para el hermano, porque es el servicio que nos corresponde a cada uno de nosotros, trabajar para la comunidad, porque conforme vamos creciendo y vamos madurando en nuestra fe, nuestras actividades deben de ir acorde a ese sentido de maduración y a ese sentido de fe. Tenemos, por lo tanto, la responsabilidad de aquellos que son menores en la fe, de aquellos que son menores que nosotros en el crecimiento. Tenemos hermanos menores, pero también tenemos hermanos mayores. A ellos hay que observarlos, pero también hay que observar a los menores, porque hay que cuidarlos y hay que darles guía, hay que darles luz. Por eso, ¿qué es lo que dice? Si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, dice Jesús, yo también me voy a avergonzar de él. Cuando toque el momento en el que haya que pedir cuentas, en el que haya que decir, ¿qué hiciste con los talentos que te di? Ese es el momento en el que el Señor Jesús y Dios Padre nos van a cuestionar nuestro trabajo en este mundo. Por eso la Iglesia, el día de hoy, sábado 5 de febrero del año 2022, sábado de la cuarta semana del tiempo ordinario, la Iglesia en México recuerda a San Felipe de Jesús. El color litúrgico es rojo. Las lecturas del ciclo C y las oraciones correspondientes a San Felipe de Jesús. Felipe de Jesús, nacido en 1572 y muerto en 1597, nace en la Ciudad de México. El barco en que viajaba Felipe de Jesús para dirigirse de Manila a México y ser ordenado sacerdote, naufragó en las costas de Japón. Al poco tiempo se desencadenó ahí una sangrienta persecución contra los cristianos. Felipe de Jesús fue apresado, pero tuvo la oportunidad de ser liberado por ser náufrago. Él, que tenía la certeza de que la muerte no es el fin, sino una puerta hacia la vida nueva y definitiva, aún más de que cuando la muerte es producto del martirio, se vuelve un sacrificio de holocausto agradable a Dios, prefirió compartir la muerte de los perseguidos.
Esa vasija de barro débil y frágil que era Él podía contener la fuerza extraordinaria de Dios, pues enfrentó el martirio con el entusiasmo y la alegría de dar su sangre por la fe. Como Cristo, que amó y deseó la cruz, Felipe, al ver a lo lejos la cruz que le estaba destinada, se escapó de los guardias para correr a abrazarla a ella. Murió repitiendo el nombre de Jesús y fue canonizado en 1862. La oración colecta que corresponde a este día es: Dios nuestro, que te dignaste aceptar la sangre de San Felipe de Jesús como primicia de la fe de nuestro pueblo, concédenos por su intercesión madurar en esa fe, para que demos testimonio de ella, no solo de palabra, sino sobre todo con los hechos de nuestra vida diaria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.